el ejercicio de la prensa en un país es un medidor de cómo funciona una democracia. En México no puede estar funcionando bien, claramente. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. La violencia económica tiene que ver mucho con que en México el sistema económico de los medios se nutre por el dinero público. Muchos medios en México dependen hasta en un 80% del dinero público. La falta de regulación de publicidad oficial coloca al reportero en medio, ¿no? Porque estás a expensas de lo que decía tu medio y de lo que ordene el gobierno a tu medio, ¿no? Se genera una relación muy perversa entre los medios de comunicación y el gobierno, que hace que al final se afecte la línea editorial de los medios y que la sociedad reciba lo que el gobierno quiere que salga. Entonces ahí es donde ves la franja, digamos, de lo que es la opinión pública independiente en el país, y entonces tienes esta compra de los demás medios vía publicidad, vía lo que se llama el chayote, el soborno, y por otro lado, si no aceptas eso, si no aceptas el pago, pues viene la amenaza, viene el intento de secuestro o el asesinato. Yo creo que la labor periodística está, además de una situación de alto riesgo, en un alto estado de indefensión. No vemos que los gobiernos actúen preventivamente, tampoco vemos que los medios de comunicación asuman la responsabilidad que deben de asumir, porque están trabajando por una noticia y esa noticia va a un medio de comunicación. Ya es de sobra conocido las condiciones laborales que tienen los periodistas, sobre todo en los estados en este país. Tienen sueldos que son muy bajos, tienen condiciones laborales que también los ponen en riesgo. A veces en los estados los periodistas ni siquiera pueden vivir solamente de eso, siempre se dedican al periodismo y tienen un negocito o tienen otro oficio para completar y además buscan ser corresponsales de una agencia internacional y por todos lados jalan, porque el periodismo aparte es ingrato en ese sentido. Tienen una gran vocación, es decir, se dedican al periodismo porque les apasiona, ¿no? Porque solamente si te apasiona, solamente con vocación, solamente pensando que es un trabajo que vale la pena hacer porque es relevante, lo haces a pesar del riesgo, a pesar de las circunstancias laborales, a pesar de que sí, en algunos casos, cuando ves lo que le pasa a tu compañera asesinada, sabes que tu vida también puede estar en riesgo, pero a pesar de eso te quieres seguir dedicando a eso porque te gusta, ¿no? Porque te parece importante. O sea, sí tenemos que buscar una reforma de los medios para que los medios vivan menos de la publicidad, menos de los entes públicos y privados y más de sus lectores. Entonces eso significa desarrollar a los medios, pero también desarrollar una cultura de lectores, de espectadores, de público que tengan una influencia en los medios para que tengamos una corresponsabilidad en el desarrollo del periodismo. La crisis que vivimos, que empezó siendo una crisis financiera, luego se transformó en una crisis económica, para luego realmente ser una crisis política y social profunda, tiene mucho que ver con la crisis de los medios de comunicación y la crisis de la prensa. Hay una destrucción sistemática de la prensa para que sea posible este neoliberalismo voraz, esta apelación constante al miedo, la justificación de la violencia, del control de las personas, del cierre de fronteras. Antes has tenido que destruir los mecanismos de seguridad para que eso sea un discurso aceptable. La violencia contra los periodistas es reflejo, digamos, hay una disputa por la verdad en el país, ¿no? ¿Por qué esconden en Ayotzinapa los videos de las calles, ¿no? Desde el primer día desaparecen. Bueno, porque la disputa es por la verdad. Y entonces, esta disputa a veces es muy... se torna, digamos, violenta, ¿no? Y entonces la decisión es exterminar a una parte. Pues ahora nos enfrentamos, por un lado, a la precarización de la profesión económica y de seguridad y legal,
Y luego, por otro lado, nos enfrentamos a todo lo que significan las tecnologías de la información, que tienen una cara muy positiva porque abren muchas brechas en el discurso dominante, y por otro lado tiene una cara muy negativa, que es la que todo relato es posible. El Internet, Twitter, santuario al cual nos fuimos muchas, se ha vuelto ahí un lugar común para los ataques, las amenazas, el hostigamiento. Un sitio en el cual los contenidos son falsificados y los portales son atacados y las periodistas son difamadas. Lo de las redes está muy complicado, ¿no? Está complicadísimo y se está poniendo muy peligroso. En un principio se había visto que todo esto de Twitter y Facebook y otras redes es como un mecanismo de democratización, ¿no?, de la información, para que todos podamos acceder. Pero los poderes han aprendido a manipularlas, y la gente, por falta de cultura, por ignorancia y a veces también por irresponsabilidad, la gente está haciendo ese trabajo. Entonces los periodistas tenemos que enseñarles a los usuarios cómo detectar cuando una información es verdadera y cuando es falsa o está incompleta o es parcialmente falsa. Y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz quema dura. El hecho de que la mayoría de las agresiones sean cometidas por el Estado hace de alguna manera que el periodista dé por sentado que el Estado no se investiga a sí mismo, y que el hecho de participar en una investigación hace que sea totalmente una pérdida de tiempo. Y tampoco están tan equivocados, tenemos desde la creación de la Fiscalía 3 sentencias y contra autores materiales. El mejor antídoto es esclarecer los crímenes, que se conozcan qué sucedió, que se finquen las responsabilidades penales, que los responsables estén en la cárcel. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de impunidad, cuando decimos hay tal impunidad, para combatirla necesitamos verdad, justicia y reparación. Este es un país que está viviendo un colapso de su sistema de justicia, y por eso hay que denunciarlo formalmente para que ese mismo Estado se reinvente, se recomponga a punta de exigencias. Hay que acabar con la impunidad, no con las leyes, sino con una responsabilidad real. Tiene que haber justicia y tiene que haber castigo. Y si tú ves que el gobernador de no sé dónde, por decir algo, o el presidente o el vicepresidente está en prisión, eso, acabas con un centro de corrupción, pero simbólicamente es muy importante. La fila de exigencias de casos para el Estado mexicano es bastante larga. Bueno, eso no significa que no haya que formarse y que no se tenga que exigir precisamente el tratamiento de primer orden a todas estas denuncias formales e informales de la sociedad mexicana. Hay realidades que no podemos obviar, ¿no? Tamaulipas, por ejemplo, o el norte de Veracruz, o zonas de Sinaloa. Es muy grave porque pareciera que se está secuestrando la sociedad misma en términos de seguridad. Hay muchos sitios en donde ya es cotidiano recibir las indicaciones de los jefes de prensa que tienen los narcotraficantes o los cárteles de una forma parecida a cómo actúan los jefes de prensa del gobierno. Y digo no solamente parecidos porque también son jefes de prensa, sino porque son igualmente violentos al momento de exigirles cosas a los periodistas, ¿no? No existe ni siquiera la condición para decir lo que piensan. Existen códigos de conducta ya dentro de los medios muy insertados. Y un periodista decía, la sociedad nos reclama porque no estamos diciendo lo que tenemos que decir, pero estamos entre la espada y la pared. Se está perdiendo la historia del Estado.
espiando periodistas, amenazando periodistas, expulsando periodistas de los medios de comunicación, censurándolos, utilizando los recursos del Estado en contra de los periodistas. La verdad no se mata de ninguna manera, está ahí, y nuestra función, que no vamos a dejar de cumplir, es ir a buscarla. Claro, esa es nuestra mayor tarea, descifrar como periodistas y como sociedad, o sea, en ambos lados, ¿no?, de la cancha. Desvelar qué es verdad y qué es mentira, algo que parecía fácil hace años, ahora es lo complicado, qué es verdad y qué es mentira. Creo que hay una sensación de incomodidad porque a pesar de que los medios de comunicación, sobre todo en el presente gobierno, están cada vez más cooptados, la televisión y las radios, especialmente después de la expulsión de Carmen Aristegui y su equipo. Por el otro lado, cada vez estamos haciendo más periodismo, cada vez hay más periodistas trabajando, haciendo investigación, precisamente por la cerrazón de estos medios más importantes, los periodistas estamos forzados, obligados a buscar otras formas, ¿no? El caso de Tlatlaya, el caso de Apatzingán, no se hubiera conocido si no hubiera sido por el trabajo periodístico. Las empresas fantasmas de Duarte, todo lo que detonó el proceso de justicia contra Duarte, no se hubiera iniciado si no hubiera sido por una investigación periodística. Sí cambia algo, o sea, ahorita yo creo que gracias a la prensa se habla de desaparición forzada. Gracias a la prensa, a la cobertura que le dan a las organizaciones, se habla de desplazamiento, se habla de tortura, se habla de corrupción. Gracias a los trabajos periodísticos se habla de las redes criminales y corruptas de los Duartes, ¿no? O de Borges o de Padres, no sé. Como el hielo de vidrio, como el grito de hielo. Aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada. Yo no sé cómo vamos a salir de esta crisis, pero probablemente vayamos a algo que no conocemos. La sociedad tiene que involucrarse en cómo hacemos el periodismo. Ya, basta. Tantas veces hemos dicho basta ya, que ahora sí tiene que ser basta ya, y por eso estamos organizándonos de una forma que no habíamos hecho antes. Hay que luchar por la verdad, es decir, la verdad sigue existiendo. Porque he dejado pies y brazos en la orilla, siento caer fuera de mí la red de mis nervios. Que haya la posibilidad de que se defiendan en un mismo terreno, más o menos parejo, las verdades, y que pueda haber una disputa finalmente por algo que a mí me parece más importante que lo instantáneo, que es la memoria. Mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes. Muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Como ustedes acaban de advertir, es un documental y por lo tanto lleva su tiempo, pero es un tiempo bien empleado, es un tiempo bien construido. No voy a abordar, no soy yo el comentarista, lo he visto varias veces el documental, hoy lo vuelvo a ver desde ese lado, se ve diferente, efectivamente se aprecia diferente, lo advertí en muchos aspectos, podría entrar al diálogo, pero le toca a los comentaristas. Y la comisión selecciona este día para dar a conocer este documental que tiene que ver efectivamente con este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yo creo que es una forma original de hacerlo y por tanto ahora damos la palabra en el mismo orden en que fueron presentados.
Leopoldo, por favor, si nos das tus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues la verdad, un documental que aborda en un tiempo relativamente corto algo que ha sido sumamente complejo y que durante mucho tiempo ha derivado en esta degradación de las condiciones para la prensa, para el libre ejercicio periodístico, en este contexto también hay que decirlo de violencia, ¿verdad? El gran problema es que además de ciertos patrones en común que tienen las víctimas, cualquier víctima de este país, de violaciones graves a derechos humanos o de cualquier delito o de cualquier violación a derechos humanos, también la prensa padece esos patrones, pero hay una cierta especificidad en la violencia contra la prensa. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, la intención creo que es uno de los aspectos más importantes, acallar las voces, que se deje de hacer cobertura sobre corrupción, sobre los Duartes, los Borges, decía Patricia Mayorga, ¿no? Los Padres y, bueno, una larga lista que sigue aumentando, sobre violaciones graves a derechos humanos, sobre casos en donde, por ejemplo, México, casos internacionales como el de Odebrecht, ¿no? Todo un mecanismo, un sistema de corrupción. Y tiene sentido lo que se está diciendo, y tiene sentido en los datos que hemos recopilado durante todos estos años en Artículo 19. El 98% de los periodistas y las periodistas desaparecidas cubrían corrupción, cubrían seguridad y justicia, cubrían de cierta manera a nivel local, ya por, digamos, poniendo el ente, digamos, más específico, la colusión de crimen organizado con autoridades municipales y estatales y en algunos casos hasta federales, ¿no? 98% de los casos. Por eso tiene sentido, por eso tiene una intención específica. Yo también destacaría este abordaje que me parece muy claro, muy conciso sobre las violencias. No se considera como tal la estigmatización y la criminalización, pero también es una forma de violencia, es una violencia simbólica, es una violencia que normaliza la violencia, es una violencia que justifica y que incluso coloca en el imaginario el hecho, sobre todo en el gremio periodístico, el hecho de que pues no te metas con ese actor, no cubras tal cosa, porque te van a matar. Entonces eso se justifica y se normaliza. Y eso nos lleva directamente, tiene muchísimas consecuencias, ¿no? El efecto de autocensura, el efecto inhibidor, el efecto amedrentador que eso genera. Pero también esto habla también de una profunda desconfianza, y eso a manera de crítica o autocrítica en el gremio, que hay entre las y los periodistas. O sea, el hecho de que el discurso oficial se reproduzca, sobre todo en los medios más grandes, sobre por qué mataron a Regina, ¿no? La conclusión clara, prejuiciosa de la que habla Lucía Lagunes, ¿no? Porque tenía perfumes en su casa, le encontraron los peritos perfumes en su casa y tenía un novio y el novio la mató y fue un crimen pasional. Lo mismo con Anabel Flores, quien fue desaparecida en febrero de 2016 y su cuerpo fue encontrado en las límites en Veracruz y Puebla. Igual, era novia del Pantera, un criminal de la zona de Córdoba y Orizaba. Y después, unos meses después, si le dabas 35 o 38 clics, casi llegando ya a la Deep Web, encontrabas un comunicado de la Fiscalía de Veracruz diciendo, no, sí fue por su ejercicio periodístico, ya tenemos evidencia. Meses después, esa información está perdida. Lo mismo pasa con Moisés Sánchez, a propósito de lo que decía Olivia Cerón, hay que rescatarlo. Uno de los casos paradigmáticos en donde el propio Javier Duarte decía, pues era un taxista, ¿no? Uno, como si eso justificara el asesinato, y dos, como si fuera excluyente la realización de una profesión o de un oficio con la labor periodística. Y el mismo gobierno yunista está haciendo lo mismo, ¿no? Con Gumaro Pérez en diciembre, ahora el reciente caso de Leobardo Vázquez, en donde deslizan en su comunicado, pues era taquero, ¿no? Entonces no tiene que ver con su ejercicio periodístico. Otra vez, primero, justificar, segundo, tratar de descartar la línea de investigación ministerial que tiene que ver con el trabajo periodístico en cuestión de horas, sin evidencia fortalecida, factible
y que pueda, digamos, arrojar hipótesis más contundentes, o por lo menos a través de las cuales se puede llegar a la verdad. La violencia económica contra la prensa, que se explicita como tal. Tenemos una ley chayote, ya se consumó el albazo legislativo, ¿no? Unos simulando ser oposición y otros asumiendo su papel de malos, pero al final de cuentas bastante funcional el sistema económico de medios, auspiciado mayormente por el Estado, para todos los partidos políticos, tanto como los que ya se vieron, como los que ya se van. Para todos resulta sumamente funcional. Yo digo que muchos de los medios son empresas de participación estatal mayoritaria, ¿no? O son empresas con recursos públicos en control que administran los privados. Pero la realidad es que sí está generando un aliciente perverso para el control de la información. Lo que dice la Relatoría de Libertad de Expresión y que retoma la Suprema Corte en la sentencia histórica del 15 de noviembre sobre la omisión legislativa, habla de la asignación positiva y negativa de la publicidad oficial como un mal endémico de la región, como un mal de Latinoamérica, pero que en México, bueno, lo vivimos todos los días y se recrudece día a día. Tiene que ver la positiva con hablar bien, obviamente, y la negativa con no hablar mal de quien da el dinero. El famoso no pago para que me peguen, que ahora se convierte en ley, que ahora le dan forma jurídica y que evidentemente contraviene todos los puntos recomendatorios, todas las recomendaciones que hace este Organismo Nacional de los Derechos Humanos en su informe, que evidencia cosas que son terribles en este país: el control de los medios por parte de los órganos políticos, las secretarías de gobierno, la Secretaría de Gobernación ahora se encargará del padrón de los medios a partir de esta ley de comunicación social. No sabemos bajo qué criterio, presuponemos que es bajo un criterio político la asignación, porque, sorpresa, no hay criterios de asignación de la publicidad oficial en la ley que tenía que poner esos criterios. Entonces, ahí tenemos otro elemento. Entonces, evidentemente, cerrando con esto, la violencia física, la más brutal, la más extrema, la que da cuenta de la disyuntiva en la que se encuentra la prensa, entre la plata y el plomo, ¿no? O hablas bien por las buenas a través del dinero, o hablas por las malas, no hablas o hablas bien. Estas zonas del silencio que se han constituido como tal, que es incluso materia de estudio por parte de la Relatoría de Libertad de Expresión. Hay 4 casos de estudio, uno en Colombia, otro en Guatemala, otro en el triángulo que se genera en la frontera de Brasil, Paraguay y Uruguay, que es una zona ahí también de silencio. Bueno, Tamaulipas es un estudio de caso, en donde convergen los intereses del crimen organizado y los intereses de los gobiernos, en donde las fronteras ya están completamente diluidas. Por eso a veces creemos que es muy complejo en esta sistematización de la información decir crimen organizado, funcionarios públicos, porque hay regiones donde están completamente compenetradas estas estructuras. Podemos hablar de narcogobiernos en el más estricto sentido de la palabra, y esto se está expandiendo como una epidemia. Ya lo decía Temoris, el norte de Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, ¿no? La sierra de Chihuahua, Guerrero, que se está convirtiendo en un foco de violencia en general, brutal, violencia en todos los sentidos, por los megaproyectos, contra los estudiantes, pero también contra la prensa, y este disparate reciente que anunció la Fiscalía General de Guerrero, en donde van a perseguir a quien difunda videos sobre violencia, ¿no? Es decir, los recursos del Estado enfilados, enfocados, destinados a censurar, ¿no? Otra vez vemos un gran esfuerzo gubernamental, un gran esfuerzo de los gobiernos, digo los gobiernos, porque incluye obviamente los estatales, los municipales, por censurar. Esto es terrible, y esta impunidad señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 90% en general, pero que desde lo que hemos visto a partir de las propias cifras de la FEADLE alcanza un 99% de los casos, dependiendo que entendamos también por impunidad, ¿no? Porque al final del día 3 sentencias condenatorias contra 13 autores materiales desde la creación de la FEADLE, pues nos da cuenta
de que se ha convertido en un organismo especializado como muchos otros, como otras fiscalías especiales, que lo único que hacen es administrar un conflicto, administrar una problemática y evitar que el problema llegue, digamos, más arriba, ¿no?, a los procuradores. Pero no son especialistas en investigar con perspectiva de libertad de expresión, no son especialistas en la FEBIN, por ejemplo, para investigar con perspectiva de género, ¿no? Es decir, a veces más bien se crean estas fiscalías por presión de la sociedad civil, por presión de organismos internacionales, pero lo que terminan haciendo es lo contrario para lo que fueron hechas. Las fiscalías especiales de libertad de expresión o las fiscalías locales de periodistas, lo primero que hacen es descartar el ejercicio periodístico como móvil del crimen. Es paradójico. Y entonces, en ese sentido, mientras la violencia, mientras se mantenga en la impunidad, se está dando carta blanca, cheque en blanco para que esto siga sucediendo. Es un aliciente para que esto suceda y evidentemente cierro con esta preocupación que tiene que ver con la primera de las violencias, la violencia simbólica. Nos preocupa que no se hable lo suficiente sobre esto, que no se hable. Se está hablando de la violencia en el país, hay mucha indignación, hay mucho miedo, hay mucho dolor, pero no se está hablando de estas especificidades de la violencia contra ciertos grupos, contra ciertos sujetos, y el terrible costo en términos democráticos que está teniendo en nuestro derecho a la información. Desafortunadamente en México, y lo digo con todo respeto, la gran mayoría de la población tiene una percepción negativa del periodismo y incluso estos discursos gubernamentales y de los principales medios que los reproducen, en donde se estigmatiza a las víctimas periodistas, encuentran un caldo de cultivo o encuentran tierra fértil en la mayoría de la población. Tenemos que luchar por una revaloración o revalorización social del trabajo periodístico. Lo que estamos perdiendo con cada periodista amenazado, con cada periodista hostigado, con las periodistas mujeres que las redes sociales les ha resultado en cierta medida contraproducente por la carga misógina y de amenazas que reciben día a día. El caso más reciente, la periodista de Fox Sports, que fue abusada sexualmente a cuadro y que al final la terminan amenazando por hacer la denuncia pública, y varios medios de comunicación ponen en su cabeza que la periodista golpeó al agresor. Esa era la nota. Entonces tenemos muchas cosas por hacer, pero yo cerraría con esto: revalorizar la función social del periodismo y darle su justa dimensión en democracia. Si no avanzamos, si no erradicamos estas violencias contra la prensa, no podemos hablar de democracia en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leopoldo, por tus comentarios. Ve uno el documental, insisto, y son muchas las ideas, reflexiones que provocan. Y bueno, ya nos los ha comentado muy bien Leopoldo, con la experiencia además que tienen desde Artículo 19, que es una organización pues que está en verdad trabajando instante a instante en la protección de la libertad de expresión. Gracias por acompañarnos, Leopoldo. Damos el uso de la palabra ahora a Pablo Romo. Por favor, Pablo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad y la oportunidad de hablar y justamente en este día que hay algo que celebrar. Decíamos al principio, ¿será que hay algo que celebrar? Yo creo que hay que tener memoria. Hace 50 años, el reportero estrella del País, después justamente de la masacre de Tlatelolco, nos habla y nos dice, informándonos a los mexicanos que había sido un día caluroso y con algunos nublados. Y esa fue la noticia y esa fue la información que se dio al pueblo de México después de la masacre de Tlatelolco. Creo que hace 30 años Manuel Buendía fue asesinado, fue el primero de esta nueva era, de periodistas asesinados, Manuel Buendía, por justamente descubrir no la corrupción, la situación mafiosa que estaba siendo parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano en un entramado
profundamente sucio, profundamente turbio de el dinero de la droga utilizándose para entrenar a los contras en Nicaragua por medio de la CIA, y la DEA lo descubre y matan entonces a la gente de la DEA. Aquellas cosas tan truculentas y tan macabras, pues le generaron la muerte a nuestro, digamos, la primera cadena de periodistas. Antes era más fácil, simplemente los periodistas entendían el mensaje y no podían publicar, simplemente no podían publicar nada. Después, cuando empezaban a publicar, abriendo espacios para publicar cosas, para hablar sobre algunos temas, empezaron a ser asesinados. Ciertamente, no podemos nosotros dejar de recordar en estos últimos 50 años, que han cambiado las cosas. Sin embargo, habría que preguntarnos qué tanto estamos siendo informados, sobre todo hoy con la concentración de los medios de comunicación. Hace relativamente poco, no sé en estos días ahora, pero digamos hace como unos 5 años había un estudio en donde se decía que el 98 o 97% de la población de México formaba su opinión a partir de las televisoras. Esa era la opinión que podían tener de cualquier cosa, de un partido de fútbol o de un político o de la situación en Venezuela o lo que sea. En realidad yo creo que no ha cambiado mucho realmente y por eso la apuesta para la denostación o para las guerras sucias que vemos de las campañas, y sobre todo concentrar en la televisión fundamentalmente la información. ¿Dónde nos informamos nosotros como mexicanos? Valdría la pena hoy, porque es un derecho, así como estábamos hablando del derecho de la libre expresión, lo dice el presidente de la CNDH, es también un derecho de la información. ¿Cómo estamos nosotros siendo informados? Cuando me piden que comente este documental, me parece muy completo. Entonces, pues uno le busca siempre los espacios, los hoyos negros, los espacios vacíos que no se que no tienen para contrastar. Me parece muy completo, me parece que tiene una serie de capítulos que son fundamentales para la libertad de expresión y para la posibilidad del derecho a la información. Creo quizá que una de las críticas que podríamos hacerle de entrada al documental es, aparte de la alabanza, de hablar del espionaje, es el asunto de la concentración de los medios de información y la concentración que cada vez es más, por más que pareciera que ahora hay una nueva televisora o que los medios, creo que es importante también cómo estamos formándonos nosotros nuestra opinión como mexicanos para decir el derecho a la información está siendo vulnerada cada vez que los grandes corporativos, cada vez que devoran a los pequeños medios de comunicación. Y vemos también que es interesante e importante quienes más han sufrido amenazas o directamente homicidios son los espacios más pequeños. Ciertamente lo que se dice justamente de que pareciera que eran invulnerables aquellos que son protegidos por coberturas nacionales, etcétera. Sin embargo, los más pequeños, los que informan a la comunidad, son los más vulnerados. Son los más vulnerables y los más vulnerados. Son aquellos que han sido más atacados y que a nivel nacional poco relieve, pero que están tocando fibras muy de la articulación, muy de las mafias locales, ¿no? Normalmente no creo que el término de Estado mafioso es muy halagador. En realidad no es Estado, es mafia simplemente, mafia que gobierna. Y lo vemos en Veracruz, lo vemos en Tamaulipas, lo vemos en Nayarit, lo hemos visto en muchos estados como
como ¿no? Las locutoras de la radio comunitaria Triqui en Oaxaca, por ejemplo. Hay que recordar, entonces, quizá diría también, no solamente la desconcentración, que hay que construirnos una agenda entre nosotras y nosotros en el espacio de la libertad de expresión, y una es ciertamente difícil, complicada, de descubrir la frontera entre el poder y el ejercicio de la libertad de expresión. Hasta dónde un comunicador está ejerciendo ya un gran poder y puede de alguna manera gobernar y dirigir, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Tenco, 1001 veces vista la imagen del policía golpeado, que no hay que excluir esa barbaridad, pero cómo se enfoca, cómo se manipula y cómo el poder juega con los monopolios de la información, o cómo los monopolios de la información juegan con el poder, la Casa Blanca. Yo creo que ¿cuál es la distancia y cuál es la frontera entre el poder y los monopolios informativos? ¿No? Habría que hacer una disección muy cuidadosa de quién obedece a quién y dónde están, o se obedecen, piensan lo mismo, en fin, habría que ver ahí, porque es un tema muy importante que en el tema de la libertad de expresión habrá que tratarlo. Otro tema que habrá que tratarlo, y a pesar de que no nos gusta, porque pues perro no come perro, ¿no? Se dice en el periodismo y particularmente en el mundo de los reporteros. A veces, por ejemplo, ayer que se presentó la recomendación 1/18 de la Comisión del Distrito Federal, hablaba claramente sobre la criminalización que se le hace a Lesbi, esta chica que fue asesinada en la UNAM. Y quien criminaliza y quien revictimiza más, utilizando la Procuraduría, o la Procuraduría utilizando a dos medios de comunicación, o lo que estás diciendo, Leopoldo, sobre el encabezado sobre, en lugar de defender a su propia colega, la hostigada sexualmente de Fox News, Deportes, Sports, sale diciendo qué bárbara esta mujer golpeando a este pobre aficionado, ¿no? Qué bárbaro. O sea, la falta de solidaridad sería el segundo punto, la falta de solidaridad al interior mismo del gremio. Es todo un tema por la característica del gremio, ¿no? Que es competitivo, que es la búsqueda de la información y de la exclusiva. Qué complejo gremio, pero más allá de la complejidad que genera la particularidad de la materia de que se trata, definitivamente habría que tratar cómo se es solidario cuando se está arriesgando la vida. Cómo se es solidario cuando se le corre a una periodista de un medio de comunicación. Sin justificar, simplemente cómo se puede ser solidario. Cómo enfrentar nuevamente al poder, y también cómo se es solidario con sus propios empleados, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, el caso del periodista que fue asesinado en Jalapa, inmediatamente Televisa dice: yo ni lo conozco, es un ex reportero nuestro. El día anterior había hecho su crónica y lo corrió poquito antes de que muriera, ¿no? Es fatal. O también en Acapulco, exactamente lo mismo que sucede con Televisa particularmente. Entonces hay que ponerle nombre y apellidos a la falta de solidaridad de los dueños, del gremio en sí mismo, y de los dueños de los medios con su gente, con sus empleados. Creo que es importante hoy, en la libertad de expresión, que se hagan cargo de una manera mucho más formal, no solamente para defenderlos en casos extremos, sino dándoles las prestaciones de ley, dándoles posibilidades, y no jugar al freelance. Todos los días es freelance mi reportero. Esto es una infamia también que vive el mundo del periodismo, particularmente de los reporteros, en los medios más pobres.
Yo quiero terminar simplemente destacando que sí hay logros. O sea, empecé diciendo, hace 50 años hablamos del clima de la Ciudad de México en lugar de hablar de la matanza de Tlatelolco. Y yo creo que gracias al periodismo hoy conocemos mucho mejor los rostros de la infamia, de la corrupción y del poder decadente, que es más que evidente. Creo que lo señalaban ya el documental como algo fundamental. El periodismo, gracias al periodismo, no a nuestras autoridades, gracias al periodismo independiente, libre, conocemos de Tlatlaya, de Apatzingán, yo diría también de Acuña. Acuérdense que Acuña es un holocausto en este país, que poco se conoce, poco se habla sobre este horrendo crimen. Que si salimos a la calle a preguntar qué sucedió, estoy seguro que el 90% no sabe qué sucedió en Acuña, pero esto es monstruoso. Y gracias a un periodista del país, pudimos nosotros en este país conocer lo que sucedió en Acuña. Y así de la Casa Blanca y así de tantas otras cosas que son fundamentales y son importantes y hay que felicitarnos. Sí hay posibilidades de hoy celebrar un poco este día diciendo, hace 50 años el mismo partido que nos gobierna nos hubiera considerado esto una reunión clandestina, ¿no? Ya tendríamos miedo y tendríamos que ir saliendo poquito a poquito. Hace 50 años no hubiera sido tan fácil esta reunión. Hay que reconocerlo y hay que aplaudirnos. Y hay que ejercerlo más. Y entonces termino diciendo, creo que es fundamental ser disidentes dentro del mundo del periodismo, disidentes dentro de los medios, que hay que disentir con los jefes de redacción que nos están imponiendo las líneas editoriales y hay que enfrentarnos a ese primer poder para poder después de enfrentar otros poderes que nos atrapan en la mediocridad y en la domesticación de la libertad de expresión. Decimos lo que quieren ser, lo que quieren escuchar. Creo que hoy el llamado es a la disidencia, es a la subversión de la palabra, a la subversión de los clichés y de los conceptos políticamente correctos en un mundo en que se está cayendo a pedazos. Hoy es importante narrar cómo se está cayendo a pedazos este país y decir quiénes son los responsables. Claramente, quienes han gobernado este país son los primeros responsables y quienes están en complicidad con el crimen son los responsables. Hay que denunciarlos, hay que tener el valor. Ciertamente, me felicito de poder compartir con ustedes hoy y todos los que están siendo periodistas, reporteros, desde los camarógrafos, todo este mundo que tiene una grandísima responsabilidad delante de este país para decir la verdad y transmitirla adecuadamente y completa y para poder reinventarnos nuevamente, recuperar los rostros deformes de la verdad desfigurada. Creo que esto podemos nosotros como desafío y agenda para lo que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por esas reflexiones también. Hay muchos temas, como bien lo señala Pablo, entrelazados. Si hablábamos de derechos, pues están más que entrelazados: derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y derecho a la verdad. Y los mismos son bien abordados en el documental. Hay espacios, Pablo, y agradecemos la crítica propositiva, constructiva, eso es muy bueno. Espacios en concentración de medios de información, cómo reflejarlos, la solidaridad al interior del gremio, ciertamente, pero la responsabilidad, yo le llamaría también, de los medios de comunicación. Y esos avances que se han logrado también. O sea, es un día que ciertamente no es de celebración, es de conmemorar, de recordar que el Día Mundial de la Libertad de Prensa es hoy, y pues fortalecer, redoblar esfuerzos, conocer bien lo que está sucediendo en el gremio, en el ejercicio de esta libertad de expresión. Esa es la forma como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un acto simbólico para recordar este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con esto damos por terminada la presentación
de este documental sobre libertad de expresión y agradecemos, por supuesto, la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas felicidades, no deberían de trabajarlos. Hoy es su día. Pues muy bueno, ¿eh? Muy bien.